Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 29 de abril 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie. Estamos en el devocional número 120, la derrota del mal, nuestra victoria. Apocalipsis capítulo 17. Llegamos al final de nuestro análisis de este pasaje en donde se nos declara la derrota de la bestia, la estatua de la bestia, o la bestia menor le llaman algunos, y el falso profeta. Es decir, la victoria del bien contra el mal, la victoria del Señor, el Cordero, contra el enemigo, contra el que quería destruir la iglesia, con el que quería desaparecer el cristianismo. Ya hemos estudiado algunos versículos con algunas de las ideas preponderantes que nos dice este pasaje, todas ellas con la intención de traer aliento, fortaleza, ánimo a los cristianos perseguidos de los primeros siglos. Estas fueron las enseñanzas anteriores. El mal está condenado en sí mismo, el mal se globaliza, tristemente se hace popular, el mal es atractivo pero claramente identificable, por tanto los cristianos podemos escoger el bien. El mal es una enfermedad espiritual, no se razona, no tiene lógica. Y el Señor triunfará sobre el mal y nosotros experimentaremos la victoria. Esta es la esencia de este pasaje, esa es la intención del Señor. No era la intención del Señor decir a los primeros cristianos cómo sería el futuro de ellos y qué habría en el futuro, qué habría 2000 años después de ellos, ¿no? La intención de Dios era darles a ellos en su presente palabras de aliento, ayudándoles a interpretar lo que les estaba pasando. Por eso vayamos a las enseñanzas de hoy. Son las últimas de nuestro estudio de este pasaje. Dice el versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Una ley que existe en el mundo moral es que el mal se destruye a sí mismo. El mal se autodestruye. De hecho, escoger el mal es escoger la autodestrucción. En el caso del imperio, al que seguramente los cristianos de aquel tiempo identificaban perfectamente con la bestia, Roma, en su caída experimentó la traición de aquellos pueblos a los que había conquistado y los cuales no le fueron leales en su derrota. Y así es como funciona el mal. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Importantísimo es saber que Dios es tan poderoso y tan sabio que aún usa a los malos para el cumplimiento de sus propósitos. Eso es lo que dice este pasaje. Es decir, que en este pasaje nos dice que los malos, incluso haciendo su maldad, obran a favor del plan global de Dios. O sea que a Dios no le puede nadie echar a perder su plan. Por eso vayamos a la enseñanza, la última o penúltima enseñanza, si es que la última la declaramos como un desafío. El mal finalmente sirve a Dios. Versículos 16 y 17 nos dicen eso, los que acabamos de leer. ¡Qué extraordinaria verdad! Hasta los malos son siervos de Dios para cumplir sus planes. Ellos no lo saben, ellos quieren negar a Dios, quieren alejarse de Dios y terminan siendo sus instrumentos para el cumplimiento de sus planes perfectos. La gente hace mal creyendo que con ello conseguirá cumplir con sus caprichos, y lo único que hace es facilitar el cumplimiento del plan de Dios. No desesperemos, este era el mensaje para los cristianos perseguidos de ese momento. No se desesperen. Cuando vean cosas malas, cuando vean a los malos actuar, sepan, se cumplirán los propósitos de Dios finalmente. Por eso me parece que podemos concluir de esta manera. Dios tiene todo bajo control. Ciertamente Dios tiene todo bajo control. Todo está en sus manos. Aquella vez que lo despertaron porque estaba durmiendo en medio de la tormenta en el barco, se levanta y cae a la tormenta. Aquella vez que a Jairo le dijeron, tu hija ha muerto, Jesús le dice, no temas, y el Señor calma la tormenta, podemos decir en términos morales, espirituales, metafóricos. Y a la mujer enferma de flujo de sangre, calma la tormenta. Y al paralítico de Betesda, es decir, cada vez que el Señor interviene, nos hace entender que Él está al control. No importa cuánto se multiplique la maldad, Él sigue al control del universo. En este pasaje deja bien en claro que no está con los brazos cruzados y que finalmente interviene para defender a sus hijos en medio de los sufrimientos. Sería muy triste que no pudiéramos ver su actuar en todo suceso. Gocémonos en su justicia, aun en medio de las injusticias. Disfrutemos la victoria segura, aun en medio de la derrota parcial, porque somos derrotados, todos perdemos de vez en cuando.
Todos experimentamos derrotas, ¿no es cierto? Pero tal vez Dios está planeando algo. Una de las circunstancias más delicadas de la vida del apóstol Pablo, sin duda, es aquello de su aguijón en la carne. No estamos seguros que era su aguijón en la carne, no estamos seguros. Si era ceguera, él dice en su carta a los Gálatas, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Algunos piensan que tal vez tenía un problema en los ojos. Incluso les escribe en esa misma carta y les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es un hecho que él dictaba sus cartas, pero para la autoridad las últimas palabras las escribía él, pero dice con cuán grandes letras. ¿Por qué grandes letras? Porque estaba medio ciego, ¿no? Los que no ven bien hacen letra de cartelón. Tal vez era su hijo en la carne, el problema de la ceguera, el glaucoma, cualquier otra cosa de la vista. O tal vez era migraña, porque le llama aguijón, dicen los que tienen migraña, que es como un aguijón, como una estaca entrando en su cabeza. Tal vez era migraña. Tal vez tenía gastritis, úlceras, dolores y para el temperamento que tenía el tipo, pues no está difícil pensar que tenía eso. O tal vez era una malformación genética. Los que lo criticaban hablaban decían que tenía un aspecto insignificante. O tal vez tenía epilepsia. Algunos piensan que tenía epilepsia. También los Gálatas les dice, yo sé que ustedes no me despreciaron, pero la palabra griega, si la traducimos literalmente, significa yo sé que ustedes no me escupieron. Y la gente en aquella época escupía cuando las personas tenían ataques epilépticos, porque pensaban que eran demonios. Y se escupía para que no se les viniera a ellos el demonio. Era una costumbre en aquella época. Y Pablo dice, ustedes no me escupieron. No está traducido así en la versión 60. En la versión 60 dice, no me despreciaron, pero el original griego dice, no me escupieron. Y algunos piensan que tal vez tenía epilepsia, que le daban ataques, no sabemos. O tal vez tenía un cargo de conciencia muy profundo por causa de Esteban, el primer mártir del cristianismo, en el que Pablo participó en su muerte también. No sabemos qué era, pero Pablo termina reconociendo que es un instrumento, incluso le llama es un mensajero de Satanás, fíjese nomás, dice que es un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no se ensoberbezca sobremanera. O sea, era algo que lo mantenía al ras, lo mantenía con los pies en el piso. Pero Pablo lo llama mensajero de Satanás, o sea, algo malo. Pero termina siendo instrumento de Dios para su perfeccionamiento de la vida. Eso es lo que dice este pasaje. Aquellos cristianos perseguidos de repente pueden haber pensado, estamos perdiendo, estamos siendo derrotados, y el Señor les dice, estoy cumpliendo mis planes, estoy cumpliendo mis propósitos y hasta los malos los estoy usando para cumplir mis planes. Todos sabemos que esa época de persecución fue la época de crecimiento más grande que ha habido en la fe cristiana, así globalmente hablando en todas las iglesias, y sin esa época de crecimiento, es decir, sin esa época de persecución, tal vez el cristianismo no se hubiera fortalecido y no hubiera crecido al grado de lo que es ahora. Así es que Dios está al control. Y de la pandemia que vivimos ahora, Dios está al control. Y de lo que dicen los gobiernos y de las posibles desastres económicos que se avecinan, dicen los que saben, Dios está al control. La pandemia no tomó de sorpresa a Dios. Dios sabía que sucedería y tiene planes para nosotros. Me parece que aunque usted y yo no estamos siendo perseguidos como los que son de aquella época, pero la enseñanza sí nos queda bien. Así es que no perdamos de vista estas cosas. El mal finalmente sirve a Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Vivamos para Él a pesar de la muerte que nos rodea y a pesar de lo que sea. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.